Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Mi nombre es Robert Vega y soy el pastor del ministerio Tiempo con Dios. Y estoy aquí de nuevo para hablarles sobre la oración. La semana pasada estábamos hablando sobre la importancia de la oración, la naturaleza de la oración, y hoy vamos a estar haciendo un resumen de la clase que vimos hoy en el estudio bíblico para beneficio de aquellos que no pudieron venir y para aquellas personas que quieran beneficiarse también de la palabra del Señor, de este estudio bíblico. Entonces vamos a estar hablando de la importancia de la oración. Recuerden que mucha oración, mucho poder, poquita oración, poquito poder. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte, una iglesia que no ora es una iglesia débil y que está pronto a desaparecer. Se convierte en un club social, ya no es esa iglesia espiritual, esa iglesia con un enfoque, con una misión que es de ganar almas, la gran comisión que dice el Señor, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces es la importancia de la oración, es como el aire espiritual, decíamos en la clase pasada. Entonces la importancia de la oración o la práctica de la oración, el Señor a través de toda la Biblia, Dios nos alienta y nos manda también a que debemos orar, que debemos perseverar en la oración. Lo mismo, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre debían orar y no desmayar. Y eso mismo nos dice el Señor, que debemos orar y nunca debemos desmayar. Yo sé que a veces es difícil, decíamos en la clase que es difícil, a veces, sobre todo en los primeros 5 o 10 minutos que estamos en oración, es difícil perseverar en la oración, pero después que pasan los 5 o 10 minutos y estamos de rodillas o parados o sentados, hoy me preguntaban que cómo deberíamos orar, si sentados, parados. Bueno, lo importante es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Que tu corazón esté en una posición de reverencia a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1, la palabra del Señor dice que les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Fíjense que dice siempre, y no desmayar. Entonces el Señor les dice la parábola, pero dice aquí en el versículo 1, capítulo 18, versículo 1, que es la importancia o la necesidad de orar siempre y de no desmayar, porque es una necesidad, como hablábamos al principio, y hay que ser insistentes, debemos insistir. No es que vamos simplemente y le llevamos una sola petición al Señor, estamos orando por un enfermo, estamos orando por una situación grave y nada más oramos una sola vez. No, debemos seguir insistiendo, y es verdad, el Señor va a hacer su voluntad porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así que todos los resultados siempre se los dejamos a Dios, pero Él nos manda a orar. Es una necesidad orar y no desmayar. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús? Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, fíjense que dice, oren sin cesar. ¿Cómo oramos sin cesar? Hablábamos y decíamos que orábamos sin cesar. ¿Cómo? Bueno, ¿será que no vamos a ir a trabajar? Les preguntaba yo a ellos. No, no es eso, es que siempre tengamos al Señor en mente, que cada cosa que nosotros estemos haciendo lo tengamos a Él en mente, en oración, que lo alabemos, que le demos gracias por todo. Fíjense que hay veces situaciones muy difíciles en nuestras vidas y muy desagradables, ¿verdad? Pero aún allí el Señor nos dice que le demos gracias por todo. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Y eso somos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios a esta salvación tan grande. Ahora, ¿cómo deberían orar los creyentes? ¿Cómo deberían orar los creyentes? Efesios capítulo 6, versículo 18
Dice, orando en todo tiempo, otra vez, en todo tiempo, en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y hablábamos que debemos nosotros orar, ¿verdad?, por todos nuestros hermanos en Cristo, los pastores, los evangelistas también, los misioneros, para que lleven la palabra con claridad. También para que se mantengan predicando la palabra y no prediquen otra cosa que no sea la palabra de Dios. Orando por los demás hermanos, los unos por los otros debemos orar y mantener esa conexión, ¿verdad?, los unos con los otros. Los santos somos nosotros. Ya ustedes saben que no es porque somos santos y no cometemos ningún tipo de pecado. No, somos santos porque el Señor nos ha hecho santos, nos ha santificado, nos ha justificado delante del Padre. Y por eso, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia descubriremos muchos puntos que nos ayudarán a desarrollar la práctica de la oración. ¿Okay? En la parábola, por ejemplo, de Lucas capítulo 11, ¿qué les enseñó a los discípulos que esperaran si ellos persistían en la oración? ¿Qué les enseñó el Señor? ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos que esperaran si ellos persistían en oración? ¿Qué les enseñó? Bueno, Lucas capítulo 11 dice del 5 al 10, dice, da un ejemplo de insistencia, dice, y después que él le da ese ejemplo de insistencia, después en el 9, en el versículo 9 y 10 dice, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, ¿qué enseña Jesús como requisito para una oración respondida? ¿Qué enseña? Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero fíjense lo que dice la palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, si nosotros permanecemos en el Señor, fieles al Señor, ¿verdad? Y permanecemos en su palabra, que nuestros pensamientos, todo nuestro ser esté lleno de la poderosa palabra de Dios. Entonces dice, pidan lo que quieran y se les será dado. O sea, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nosotros permanecemos en el Señor, pues nuestros pensamientos, nuestro ser está lleno de la presencia de Dios, lleno de su palabra, y las oraciones, nuestras oraciones, van a ser conforme a la voluntad de Dios. Como dice en el libro de Santiago, no reciben, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces el Señor no quiere que nosotros pidamos oraciones que no son. Y damos un ejemplo, en la clase damos un ejemplo de qué es una oración, por ejemplo, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, que las almas se salven. Oremos porque las almas se salven. Y así, por el estilo, oraciones de esa manera, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor nos oye? ¿Cómo podemos estar seguros que el Señor nos oye? Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra vez, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos oye. Si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él no va a oír. Entonces preguntábamos nosotros, ¿será que Dios oye a los que no son sus hijos? Esa era una pregunta que hacíamos en la clase. ¿Será que Él los oye? Bueno, realmente ellos, yo creo que el Señor no los va a oír porque ellos no van a pedir conforme a la voluntad de Dios porque no conocen su palabra.
La única oración que creo yo que hoy es la oración de arrepentimiento, que es lo que necesitan cada uno de los que todavía no se han arrepentido ni han venido al conocimiento pleno de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestro Señor dio la oración modelo cuando habló en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, el Padre Nuestro. A veces nos confundimos y creemos que el Padre Nuestro hay que recitarlo o repetirlo varias veces, y no es así, es simplemente una oración modelo que nos dio el Señor. Por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, le estamos orando a Él y reconociendo la grandeza de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Después sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Ahí lo exaltamos, le decimos, Señor, tú eres santo, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres todo, tú eres santo 3 veces, santo, santo, santo. La única parte donde dice en la Biblia, donde dice 3 veces santo, ratifica que nuestro Dios es santo 3 veces. O sea que es santísimo, es Él. Después continúa diciendo la oración de Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios, que no se haga la nuestra. A veces nosotros oramos de una manera que queremos que se haga la voluntad nuestra. Porque así somos. Queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Pero realmente debemos orar y rendirnos a Él completamente, sabiendo que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Recuerden que todas las cosas, como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces continúa la oración del Padre Nuestro diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, ya eso lo dijimos, perdón. Después continúa diciendo, confesándole o rogándole, ¿verdad?, por nuestros pecados. Señor, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Debemos pedirle perdón al Señor por todos los errores que hemos cometido. Debemos, para continuar teniendo una relación con Él pura y limpia, debemos pedirle perdón. Entonces, antes de eso dice, nuestro pan de cada día, dánoslos hoy, que es el sustento que necesitamos nosotros. No dice, Señor, hazme millonario. Yo decía en la clase, no dice, hazme millonario, no, dame el pan de cada día. Y traíamos el ejemplo de los israelitas que pasaron 40 años en el desierto y el Señor les dio pan del cielo, les dio a comer, dice la palabra, el maná. Llovía diariamente y Él les mandaba a recoger exactamente lo que necesitaban en ese día. Cuando ellos recogían de más, se les podría el pan. ¿Qué les estaba enseñando el Señor a ellos? A depender de Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros dependamos totalmente de Él. Lo que tenemos hoy es para hoy. No nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán, nos decía el Señor también en el Evangelio de Mateo. Entonces continúa diciendo la oración del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación. Es depender de Él pidiéndole, ¿verdad? Señor, por favor, líbranos de las tentaciones, líbranos de todo mal. Te lo pedimos, Señor. Líbranos de hombres y mujeres perversas. Danos el favor para seguir adelante en este mundo. Y después finaliza diciendo, líbranos del mal. También dice, es confiar en Él, suplicándole siempre, Padre, líbrame de todo lo que no esté. Líbrame de las artimañas de Satanás. Líbrame de toda tentación para no pecar delante de ti, Señor. Cubre mi corazón, guarda mi mente, guarda mi cuerpo para poderlo llevar consagrado a ti siempre. Que sea, como dice en el libro de Romanos capítulo 12, un sacrificio vivo y santo para Dios. Dios te bendiga. Hasta aquí ha sido el estudio de la práctica de la oración. Ha sido un resumen. Tuvimos un estudio de 1 hora. Siempre tenemos 1 hora. A veces se nos va un poquitico más. Pero estuvimos allí y fue de gran bendición.
y queríamos nosotros pues compartir este momento tan especial y no dejarlos a ustedes que no pudieron venir a la clase o aquellos que no vienen a la clase porque no están conectados todavía con nosotros, pues ya tienen un resumen. Así que Dios les bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que no pasen 24 horas sin que tengan un tiempo con Dios.